¿Cómo están estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es el relato de ciencia ficción y el objetivo es interpretar textos literarios a partir de las características del género al que pertenecen y debatir críticamente su interpretación basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. El relato de ciencia ficción. La ciencia ficción es un subgénero de la literatura de ficción, narrativa principalmente, cultivada a partir del siglo XX en diversos soportes impresos y con distintos públicos y margen de aceptación, cuyo principio radica en la creación de relatos especulativos en torno al impacto de la ciencia y la tecnología en la vida del ser humano. Muchas obras literarias y películas se han encargado de describir la manera en que se concibe el futuro de la sociedad. Escenas caóticas y de destrucción son el panorama más frecuente a causa del ser humano o algún fenómeno letal. El relato de ciencia ficción explora el mundo de la ciencia y la tecnología, a la vez que reflexiona críticamente sobre la sociedad, el ser humano y sus problemas. Para ello, parte de la creación de posibles mundos futuros e hipotéticos desarrollos tecnológicos. Características de la ciencia ficción. Bueno, pues en líneas generales podemos identificar la ciencia ficción como un género caracterizado por eminentemente narrativo, ya sea de largo o corto aliento, aunque existen también raras incursiones en el mundo de la poesía. Interesado en el discurso científico y tecnológico, así sea como excusa para interrogarse respecto a la realidad, el tiempo, la vida, la muerte y otros asuntos trascendentales de la humanidad. Además, tener cierto margen de predicción tecnológica atribuible más que nada a que este género indaga en los sueños y fantasías de la humanidad que la ciencia se empeña en hacer realidad. Bien, básicamente la revolución industrial no solo dejó grandes avances en cuanto a la ciencia y técnica que permitieron el desarrollo de algunas sociedades, sino que también abrió las mentes de ciertos autores para crear nuevos mundos literarios. Estos relatos, como la ciencia ficción, se basan en diferentes características adicionales a las que les he mencionado. Por ejemplo, tener un lenguaje técnico. El lenguaje utilizado en los relatos de ciencia ficción se refieren a diferentes ramas de las ciencias, a herramientas, máquinas, etc. De hecho, son palabras que no conocemos. Además, abordan temas futuristas. Los hechos que componen algunos de estos relatos están relacionados con historias extraterrestres, robots, viajes en el tiempo, novedades tecnológicas y civilizaciones futuras. Otra característica es el tiempo futuro o manipulable. Se presenta la manipulación del tiempo, no obstante los hechos se narran en presente. Además, por lo general, en los relatos de ciencia ficción, los personajes personajes no humanos. Las máquinas y los seres inteligentes provenientes de otros planetas pueden ser y estar presentes en estos relatos. Sin embargo, no todas las narraciones de este tipo presentan personajes humanos. Y por último, hay unos que sí incluyen sus personajes humanos. El papel de los seres humanos suele ser individualizado y a veces antagónico, pues lucha para recordar o recobrar, mantener la humanidad en acciones buenas y sobre todo con la relación entre otras personas. Elementos de la ciencia ficción. Cada autor, como nos pudimos dar cuenta en la diapositiva anterior, aborda con libertad sus preocupaciones e intereses en cuanto a este género, como en cualquier otro. Aún así, es posible trazar algunos de los motivos recurrentes del género en una serie de conflictos. Por ejemplo, la inventiva humana. El desarrollo de tecnologías novedosas que ponen en riesgo la estabilidad de la vida como la conocemos, o que impactan de manera catastrófica o injusta o moralmente retadora en la manera
en que las sociedades se organizan, como la biotecnología, los viajes en el tiempo, etc. La aventura espacial, la exploración del universo y las consecuencias positivas, negativas y sorprendentes que ello conlleva, como el contacto con culturas extraterrestres, la formación de gobiernos galácticos, el encuentro con los orígenes del universo, el encuentro con Dios, etc. Fenómenos naturales imprevistos, la utilización de la ciencia y la tecnología como aliados del hombre en la lucha por preservar su hogar, o por huir de la extinción a manos de fuerzas naturales imprescindibles e indetenibles. Y por último tenemos la inteligencia artificial, la robótica y la exploración de la inteligencia artificial, con todas las interrogantes éticas y morales que conlleva, cuando no el enfrentamiento entre el ser humano creador y su creación. Bien, la ciencia ficción se encarga de proponer mundos posibles que no corresponden a la época o a la realidad del escritor, pero que en sí son una consecuencia del comportamiento de la humanidad en el presente. La ciencia ficción, aunque parece estar hablando en apariencia de realidades imaginarias y lejanas, en realidad conserva en sí referentes elementales de nuestro imaginario cultural, social, religioso y político. Pensemos, por ejemplo, en los paralelismos de la saga de Matrix con la Biblia cristiana. Un elegido es enviado a salvar la humanidad de su destrucción, o la de la Guerra de las Galaxias con la literatura caballeresca medieval, o del filme Avatar con la conquista del espacio y la historia de la humanidad, los sucesivos procesos de conquista y colonización que hemos padecido para ser lo que hoy somos como tal, ¿no? Asimismo, la ciencia ficción también advierte sobre los peligros del desarrollo humano en ciertos ámbitos de la tecnología y el control de las sociedades. Pensemos, por ejemplo, en Yo Robot, de Isaac Asimov, donde los robots se salen de control, o en Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, donde los seres humanos son condicionados para ser felices permanentemente. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos nosotros esta variedad de cosas que se pueden tomar en cuenta para poder realizar un relato de ciencia ficción. Asimismo, la mezcla de avances científicos con posibilidades tecnológicas que no tienen lugar en la época, pero que décadas o siglos más adelante podrían hacerse realidad. Bien, nosotros en el libro de la página 103 vamos a tener muchas actividades. De hecho, en las páginas anteriores también las vamos a hacer. Vamos a hacer los talleres, hacer ciertas lecturas y a identificar los relatos de ciencia ficción para luego poder crear uno. Estudiantes, entre esta semana estaremos trabajando las páginas siguientes. Tengan ustedes un excelente día.